Vamos a platicar en este momento con Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero Jalisco. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Laura. Te saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por tomar nuestra llamada y bueno, nos gustaría que nos platicaras en primera instancia, ¿qué es Mexicanos Primero Jalisco? Mexicanos Primero Jalisco es una asociación civil, nació aquí en el estado, tiene 8, casi 9 años trabajando, a nivel nacional tenemos más de 15 años. Lo que hacemos nosotros se le llama defensa del derecho a aprender de los niños y niñas y lo hacemos a través de incidencia en política pública educativa. Hacemos investigación y además de investigación hacemos propuestas de política pública a la autoridad. Funcionamos un poco como Observatorio Ciudadano de la Educación, pero también hacemos propuestas y también tenemos programas aplicados ya directamente en la escuela, premios para docentes, diplomados para directivos de escuela pública y finalmente también aplicaciones de talleres para crianza, para familias de escuela pública. Bueno, sabemos que estos 2 años han sido muy complicados para todos, pero en particular para los maestros y alumnos de diversos grados educativos. ¿Cuál ha sido tu perspectiva sobre esto, lo que ha acontecido? ¿Cuáles han sido los retos que han tenido que superar? Bueno, ha sido un gran reto para toda la sociedad, no solo la mexicana, en general ha sido un reto el tema de la educación en la pandemia en todo el mundo. Lo que sí te puedo decir que en nuestro país y en general en los países que tienen condiciones más complicadas en zonas de pobreza y de alta marginación la han llevado todavía más complicada. Hablamos nosotros en Mexicanos Primero que el derecho a aprender no puede detenerse. Sin embargo, durante los tiempos de la pandemia, donde las escuelas permanecían cerradas, la educación sí se detuvo. ¿Por qué? Porque no todos los mexicanos y mexicanas tenemos en nuestros hogares internet o tenemos aparatos electrónicos que nos puedan ayudar a continuar con la educación. Y no solo el tema de tecnología, también es el tema del acompañamiento de las familias. Había niños y niñas que no podían contar con el apoyo de sus padres en el hogar porque los papás y mamás teníamos que salir a trabajar y eso hizo complicado. Además, el tema inclusive del espacio, de la infraestructura que tenemos en las casas, de si tenemos material pedagógico y demás. Entonces, todo eso hace complicado para las personas que están en condiciones de pobreza y de alta marginación. Entonces, ¿qué pasó? Que las brechas de desigualdad se han ido extendiendo a raíz de la pandemia. Nosotros buscamos en nuestra asociación que origen no signifique destino, es decir, que si naciste en alguna condición desfavorecida, a través de la educación puedas ser este movimiento de la educación una movilidad social para quien tenga acceso y quien la utilice y obtenga todas las herramientas, capacidades y habilidades para tener una situación diferente, lograr el bienestar y el desarrollo personal a través de la educación, ¿no? Entonces, creemos que en la pandemia esto se hizo todavía más complicado y por lo cual nosotros estamos a favor de sí lograr la presencialidad porque hay personas que no la pueden acceder a la educación de otra forma. Sin embargo, sí, cuidar toda la parte de infraestructura educativa, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con temas de salud adentro de la escuela, el material que tienen que tener desde los cubrebocas, el antibacterial, la sana distancia, la ventilación en las aulas y todo esto debe de estar plenamente garantizado. ¿Ustedes cómo consideran que ha sido el aprovechamiento académico en estos 2 últimos años? Ya nos has comentado que ha sido complicado, que ha sido difícil, pero ¿hasta qué grado se ha logrado mantener el nivel educativo? Bueno, hay datos que te pudiera decir que felicitamos al gobierno de Jalisco porque hizo pruebas Planea, aplicó pruebas Planea y solo se hicieron en 2 estados de la República, en Querétaro y en Jalisco, al término del ciclo escolar pasado, vamos a decir en junio del año pasado. Y bueno, en esas pruebas Planea, ahí nos damos cuenta que todavía sigue habiendo, son pruebas que se hicieron muestral, y en estas pruebas todavía sigue habiendo que 4 de cada 10 estudiantes, en el caso de primaria, no completan los saberes mínimos de lenguaje y comunicación, y 5 de cada 10 no dominan los saberes mínimos de matemáticas. Ahora, no es tan diferente a lo que sucedía antes de la pandemia. Lo que sí te puedo platicar es que también los que estaban en zonas indígenas comparados con los que están en colegios particulares, les pegó más feo la pandemia en términos educativos o de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí sí te podría decir que hubo pérdida de aprendizaje. Entonces, por eso te hablo
de que la desigualdad se está incrementando en la situación de la pandemia. Y la desigualdad también es un rasgo que la Coneval lo maneja para su índice de pobreza, ¿no? El rezago educativo. Entonces, esto es lo que me preguntas hablando de rezago educativo, pero también hay otras situaciones que no tienen que ver solo con la pérdida de aprendizaje, sino también con la pérdida de personas. ¿Cuántos estudiantes no hemos perdido en la pandemia? Todavía no hay un dato pues que se pueda decir definitivo, porque seguimos con la vuelta a las escuelas de manera voluntaria, entonces no sabemos cuántos realmente abandonaron o cuántos por voluntariedad, tanto de sus padres y familias como de ellos mismos, han decidido no volver todavía a la escuela. Entonces hay otro tema que no es solo el rezago educativo, sino también el abandono escolar que nos preocupa. ¿Crees que sea necesario replantear la forma de educar de ahora en adelante con todo esto que ha sucedido? Porque hemos entrevistado también a otros personajes que tienen que ver con la educación y hablan sobre esta forma de educar híbrida, es decir, a lo mejor algunos tiempos presenciales y en otros por línea. Sí, yo sí creo que se tiene que revolucionar en general la educación, pero no es solo esta parte que tú nos hablas de lo híbrido y no híbrido, esa es la manera como se puede distribuir la educación, pero no es solo eso, es también la parte pedagógica, la parte de la enseñanza. Es una gran oportunidad esto que nos sucedió en la pandemia a nivel mundial para pues mejorar la manera en la que se aprende, mejorar la manera en la que se enseña, en la que se convive al interior de la escuela. Creo que todo esto puede provocar una revolución educativa de una forma positiva, en la que si vemos las aulas no se han modificado con el paso inclusive de los siglos. ¿Cómo es posible que ahora con la pandemia, cómo podemos hacer posible que sí se revolucione la educación, que sí busquemos unas nuevas formas de aprender? Ahora, lo que bien señalas es que la tecnología sí es un facilitador de la educación, no es un fin, pero sí es un medio. Entonces, la tecnología nos puede ayudar a lo mejor ayudar al llegar a lugares que estén más alejados, a lo mejor a otros métodos pedagógicos, impartirlos de una manera más adecuada o más divertida, pero no es el fin como tal, ¿no? El fin siempre ha sido la formación de la persona y para eso también siempre se han necesitado otras personas. Y entonces aquí destaco lo importante que son los docentes, lo hemos visto ahora en la pandemia, lo importante que es cómo aprendemos de otras personas, inclusive de nuestros propios compañeros y compañeras de clases. Y ahí voy a hablar de otra problemática que sucedió en la pandemia, que es la salud socioemocional. Cómo esta se vio afectada por no convivir con otros niños y niñas de nuestra edad, por no estar tan cercanos a nuestro maestro o nuestra maestra de una manera presencial y de forma más humana, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cuidar esos tres aspectos ahora que estemos volviendo a la presencialidad, la salud socioemocional y recuperarla, la recuperación de personas para el tema de abandono y la recuperación de aprendizajes para el asunto del rezago educativo. De hecho, la semana anterior creo tuvimos en entrevista al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, y precisamente nos hablaba de esto, de la importancia del regreso a clases y que en las aulas es donde menos probabilidades de contagio había. No decimos que no pudiera haber, pero es menos precisamente por los cuidados y protocolos que se siguen de manera tan puntual y estricta y la solicitud de apoyo hacia los padres de familia que estén monitoreando a sus hijos. Pero aún sin embargo hay expertos que recomiendan que se aplace el regreso a clases. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo estoy de acuerdo con el secretario. De hecho, siempre en Mexicanos Primero lo que hacemos es basarnos en la evidencia. No podemos tomar decisiones que no estén basadas en evidencia. Y si tomamos los datos, en Jalisco se abrieron las escuelas primero que en otros estados de la República, fueron en marzo del año pasado. En agosto ya iniciamos con clases presenciales, obviamente siempre ha sido de manera voluntaria, pero por ejemplo, a nivel en diciembre, o sea, hace un mes, estábamos hablando de que el 91% de los alumnos acudieron de manera presencial. Ahora, ¿cuántos casos activos hubo en la última semana de estudiantes y de personal educativo y en escuelas? Fueron muy pocos, o sea, fueron solo 36 escuelas donde hubo casos activos de 14,000. Hubo 23 casos activos de estudiantes y estamos hablando de un estado donde tenemos casi 2 millones de estudiantes y 16 casos activos de personal educativo de contagios que haya habido en la escuela.
En cambio, si tomamos, por ejemplo, a mí me gusta comparar ahorita en tiempos de vacaciones cómo se han incrementado los casos. ¿Qué quiere decir? Que los contagios se realizan más en fiestas, en actividades sociales, en actividades extracurriculares que no tienen que ver con la escuela, que en la propia escuela. Entonces, si me preguntas a mí, la evidencia nos señala que en la escuela no es donde hay los contagios y vuelvo a reiterar lo que decimos en Mexicanos Primero, el derecho a aprender no debe detenerse y si lo detenemos, si detenemos la presencialidad, estamos deteniendo un poco el derecho a aprender. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen manera de acceder al proceso educativo si no es a través de la presencialidad. Entonces, nosotros estamos buscando que sí sea el regreso a clases presenciales, promoviendo que sí sea a través de clases presenciales, siempre que cuidemos todas las condiciones alrededor de la escuela. Lo que te decía, que tengamos una infraestructura educativa que ayude a la ventilación, que ayude a la distancia, que todos los niños y niñas vayan con cubrebocas. Y algo muy importante que no depende de la autoridad, depende de nosotros como padres de familia, como sociedad, es que hagamos los filtros desde nuestra casa. Si vemos que hay alguien que tiene algún tipo de gripa o algo que pueda significar algo parecido al resfriado común, que se queden en casa para prevenir futuros contagios. Entonces, esto es un trabajo colaborativo entre todos los miembros de la sociedad. Bueno, y será mañana cuando se abre el registro para que los profesores puedan acudir a vacunarse. Esto dará un poco más de tranquilidad, ¿no? Sí, claro, la vacunación de los docentes es algo muy importante y ya veníamos nosotros promoviéndola desde hace un par de meses y se les requería también buscar que tuvieran este segundo refuerzo de la vacuna que se les había aplicado en abril y mayo del año pasado. Entonces, el registro se hará a partir del día 11 y se estará vacunando días posteriores. Entonces, sí creemos que eso puede ayudar también porque aparte de los casos se complican más siempre en los adultos que en los niños, ¿no? Entonces, hay que buscar cuidar también a todo el personal educativo y eso va a favorecer también el proceso del sistema para todos los niños y niñas. Bueno, y esto que comentas es muy real. Hay niños que sí se han manifestado con algún tipo de COVID, o han tenido algunos síntomas o signos de COVID, pero sin embargo la recuperación es bastante rápida. Sí, no se puede generalizar tanto así, pero la evidencia también señala esto, ¿no? Entonces sí que creemos que es importante que se les garantice la vacuna a los docentes, a los directivos, a todo el personal que está relacionado con el sistema educativo y bueno, también ya está promovida ahorita, está abierta la inscripción para las vacunas para los jóvenes arriba de 15 años, ¿no? Que también eso va a ayudar mucho también a este proceso. Lo que sí quisiera destacarte es que tenemos que poner toda la sociedad siempre al centro, el interés superior de la niñez, el interés también de nosotros por proteger y cuestionarnos qué es lo más importante para nuestros niños y niñas, qué es lo más importante para nuestros estudiantes y qué nos va a dar también o redituar más a largo plazo en bienestar, en una sociedad más justa y más equitativa, y creo que la educación es una gran respuesta a todo esto. Entonces yo estaría a favor de no detener la educación, de ponerla al centro de la agenda pública de los políticos, de los tomadores de decisiones, de los medios de comunicación y a partir de eso tomar decisiones pensadas siempre en los niños y en las niñas. Así es. ¿Algo que quieras agregar? Pues simplemente esto, que es responsabilidad de todos, que nos cuidemos desde casa y que a partir de eso cumplamos con todas las reglas de salud, cubrebocas, sana distancia y demás, y que siempre busquemos que nuestros niños y niñas estén bien, y la educación es algo que les va a dar a ellos mayores herramientas y habilidades para el futuro y no habría por qué detenerla. Muchas gracias. Nos dice aquí Luz Helena, la educación híbrida es el futuro necesario. Coincido con su comentario, Paulina. Sí, bueno, también hay que ver las formas, ¿no? Entonces, eso es algo que todos tenemos que estudiar. Lo que sí es importante también decir es que el contexto es distinto en cada caso, ¿no? Hay que tomar decisiones de acuerdo al contexto, no que las tomen la Secretaría de Educación Pública a nivel federal desde la Ciudad de México para todos. Es diferente una situación de una escuela multigrado en un municipio de una zona rural a una situación de una escuela en zona metropolitana de Guadalajara, que se tienen que llegar los niños en transporte público. O sea, hay diferentes situaciones y para cada una hay que tomar decisiones distintas.
Es muy cierto esto, cada escuela o cada ciudad, cada estado tiene sus particularidades y hay que trabajar sobre ellas. Muchísimas gracias, Paulina. No, muchísimas gracias a ti, Laura, y te vuelvo a saludar a ti y a tu. Muchísimas gracias, Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero.